Muchas gracias. Entonces empezamos ya. Bueno, entonces esta es la sesión número 8 de clase. Em, Teniendo en cuenta que pues hubo un festivo y que había que reponerla y, y también que vienen otros dos en el siguiente mes. Entonces pues había que aprovechar este espacio. Entonces, la vez pasada habíamos empezado con el tema de fenómenos ondulatorios. Uno de los fenómenos que nos faltó por ver es el principio de Huygens. Este principio dice eh, que en un frente de onda o o en un punto de un frente de onda puede servir de un nuevo foco para que se genere una nueva onda. Entonces acá dice que Huygens, que es el físico que inventó este principio, admitió que cada punto del medio alcanzado por la perturbación se convierte en un foco secundario que se expande en todas las direcciones con rapidez igual a la rapidez de propagación de la onda, tal como se muestra en la siguiente figura. Entonces, este de acá es el foco inicial de una onda. Entonces, ustedes saben que una onda pues se expande por todo el espacio siempre y cuando no encuentre ningún obstáculo, se puede expandir por todo el espacio de forma esférica. Y acá un punto en el frente de esa onda, que es puede servir a su vez de nuevo foco para una nueva onda. De tal manera que acá se pueden formar una nueva propagación de una onda alrededor de ese nuevo punto. Y esta onda secundaria va a tener la misma velocidad de propagación que la onda inicial, que se empezó a propagar a partir de este punto de acá. ¿Listo? Eh, entonces, acá dice que todo punto de un frente de onda se considera como un foco o fuente de nuevas ondas que se propagan en todas las direcciones con velocidad igual a la velocidad de propagación de las ondas. Entonces, acá está el foco, se propaga la onda y entonces acá se tiene un frente de onda circular. Entonces, esta línea que se representa acá, a todo alrededor del foco principal, pues es un frente de onda que se denomina circular. Pero entonces, este punto P' y P2' puede servir a su vez de nuevo foco para nuevas ondas que se propagan a la misma velocidad como ya pues, se repitió en las dos diapositivas que vimos. Eh, entonces, como aplicación de ese principio tenemos la difracción. La difracción. Entonces, la difracción de las ondas consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando encuentran un obstáculo. Entonces, en la figura que nosotros vemos acá, hay un foco inicial acá, aquí. Y entonces esas ondas se propagan, ese frente de onda circular se propaga, pero encuentra un obstáculo, que es el que se representa acá, por estas dos líneas acá. ¿Listo? Entonces, pero resulta que ese obstáculo tiene una rendija acá. Entonces, lo que hace la onda es, llega aquí al obstáculo, pero encuentra una rendija. Entonces, acá llega a un punto de un frente de onda que sirve a su vez para propagar esa misma onda al otro lado del obstáculo.
atravesando, eh, atravesando ese obstáculo. Entonces, y ahí hay una aplicación del principio de Huygens, porque ese punto de acá nos sirve para propagar la onda al otro lado del obstáculo. Esto, como ejemplo de esto, ¿cómo lo podemos ver en la vida cotidiana? Digamos, cuando yo estoy en mi casa, encerrado en mi cuarto, y hay una charla en la sala, y yo quiero escuchar lo que dicen en la sala, entonces yo puedo abrir un poquito la puerta de mi cuarto y dejar una rendija entre el marco de la puerta y la misma puerta, de tal manera que el sonido que viene se va a filtrar hacia el interior del cuarto. Entonces, si yo pongo mi oído en la rendija de la puerta, pues seguramente voy a poder escuchar lo que están hablando en la sala. Entonces, ahí estoy aplicando el principio de difracción para, pues, para en este caso, pues, poder chismosear lo que están diciendo de lo que están hablando en la sala. Ahora tenemos otro principio que se llama principio de superposición. El principio de superposición establece que cuando dos o más ondas se encuentran en un determinado punto de un medio en el mismo instante, el desplazamiento resultante es la suma algebraica de los desplazamientos individuales. O sea que si dos ondas se encuentran en el mismo medio, se van a mezclar entre sí. Eh, por ejemplo, si alguien abriera el micrófono en este momento, los dos sonidos, el que yo genero y y el de la otra persona, pues se van a mezclar y van a generar ahí como una interrupción. O si pasa un señor aquí vendiendo aguacates, ¿cierto? Con un altavoz, pues eso me va a interrumpir la clase porque no va a dejar mi sonido como el único, sino que se van a sumar los dos sonidos, ¿cierto? Pues se va a crear ahí un fenómeno que es aplicación de este principio de superposición, que se va a denominar interferencia, que es cuando dos o más ondas de la misma naturaleza coinciden en un punto del medio, en un instante determinado. Sucede lo que se define como interferencia. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver, hay dos focos. Digamos que esto es la superficie esta es la superficie del agua de, de, una, de una alberca. Y hay digamos, dos pulsos que se están generando a través de dos impactos, uno acá y otro acá. Entonces, esos dos pulsos, dos sitios donde están golpeando ahí la superficie del agua, genera dos frentes de ondas circulares. Pero esos dos frentes de ondas circulares empiezan a chocar entre sí y entonces ahí es donde se genera una interferencia, ahí es donde unos puntos donde, donde se genera como ese cruce entre las dos ondas y eso hace que se distorsione el frente de onda circular que cada una lleva. Entonces, hay un laboratorio que se hace en el colegio para, para ver estos fenómenos que se llama el laboratorio de cubeta de ondas. Y en este laboratorio pues se tiene precisamente un recipiente eh, de forma, que tiene forma de paralelepípedo. Entonces, aquí se deposita una cantidad de agua. Digamos que se dejan unos 6, 8 milímetros de agua. Y entonces, pues ahí
mediante unos dispositivos que tenemos en el laboratorio, pues se golpea el agua, se golpea el agua y se van a generar un frente de onda. Si es un pulsón, entonces se genera un frente de onda circular, y si es, digamos, una regleta, se genera un frente de onda plano. Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces miremos acá. Entonces acá tenemos un vidrio, hay un espejo que forma un ángulo de 45 grados con, digamos, la columna que está señalando ahí, una de las columnas de... Acá tenemos una lámpara estroboscópica que genera un pulso de luz que se puede graduar con ese botón que están manipulando ahí. Entonces, más frecuencia o menos frecuencia. Entonces, ahí la persona lo acomoda como se vea mejor. Acá tenemos un generador de frecuencia, acá lo llaman vibrador, que también tiene su graduación. Entonces puede generar más vibración o menos vibración de acuerdo a la graduación que yo deje, como si fuera el volumen de una grabadora. Entonces acá ya tenemos, en ese generador de frecuencia, pusimos acá, pusimos un pulsón. Entonces acá podemos devolver un poquito. Pusimos un pulsón que nos generó un frente de onda circular, ¿cierto? Entonces, ese frente de onda circular, visto desde la parte superior, es esto. Entonces, hay un frente de onda. Obviamente, cuando se va a colocar a funcionar esta cubeta de ondas, pues hay que apagar la luz para ver este efecto. Entonces, el frente de onda es cada una de esas líneas más claras que se ven circulares, y entonces la longitud de onda es la distancia entre una línea de esas blancas y la que sigue. Entonces, eso lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces, acá se ve la longitud de onda, que es la distancia entre una línea de esas blancas y la que le sigue. Y ese pues lo representamos con lambda. Listo, ahí sigue generando el frente de onda circular. Aquí generamos interferencia entre dos ondas. Aquí la llaman interferencia de dos ondas esféricas. Pero yo preferiría llamarlas interferencia entre dos ondas de frente de onda circular. ¿Listo? Pues porque aquí, frente de onda circular, porque aquí se tiene una superficie que es plana, que es la superficie del agua. ¿Listo? Entonces entre ellas se genera interferencia. Y por eso se van a ver ahorita desde la parte superior, se va a ver una mezcla de las dos ondas, y esos puntos un poquito que se ven más resaltados, donde chocan los dos frentes de onda. ¿Listo? Entonces esto es lo que se llama interferencia, la mezcla entre dos frentes de ondas, en este caso en un mismo medio que es el agua. Aquí generamos un frente de onda plano al colocar en el vibrador, colgamos acá una regleta que nos va a vibrar sobre la superficie del agua. Y entonces tiene que generar un frente de onda plano, que ahorita vamos a ver desde la parte superior. Entonces ya cuando lo estamos viendo desde la parte superior, pues obviamente hay que apagar la luz para alcanzar a ver este fenómeno. Y el frente de onda va a ser, la longitud de onda va a ser la distancia entre una línea de estas blancas que se alcanza a resaltar acá y la que le sigue, o la anterior. Entonces esa va a ser la longitud de onda que vamos a identificar ahí.
¿Listo? Y ahí tenemos la longitud de onda, lambda, que se representa ahí. Aquí tenemos reflexión. ¿Por qué se da la reflexión acá? Porque generamos un frente de onda plano, pero se colocó un obstáculo. Ese obstáculo no está en la misma dirección del frente de onda. Entonces, lo que va a hacer es que la onda que viene de la regleta con frente de onda plano va a chocar contra el obstáculo y al chocar se refleja, o sea, va a cambiar de dirección. Entonces, va a haber un poco también de interferencia entre la onda que viene hacia el obstáculo y la que sale reflejada. Entonces, como vamos a ver acá más adelante desde la parte superior. Vea, hay un frente de onda que va hacia la regleta y otro que sale. Entonces, onda incidente, onda reflejada. Y obviamente entre esta onda incidente y reflejada hay una interferencia, que se alcanza a ver como cuadrado. Acá va a haber otro fenómeno que llamamos refracción, que vimos la vez pasada. ¿Cómo se va a crear esa refracción? Yo voy a colocar una regleta, en este caso triangular, en el fondo del agua. Entonces, al poner esa regleta en el fondo del agua, voy a crear dos medios, o voy a simular dos medios diferentes. Uno que tiene una profundidad del agua y otro que cambia su profundidad del agua al colocar esa regleta triangular, porque cuando pase la onda sobre esa regleta triangular va a haber menor profundidad del agua y eso va a simular dos medios distintos que en este caso pues tienen distinta profundidad en el agua. Entonces veamos qué es lo que sucede. Y acá dice, al poner el vidrio, el agua es menos profunda y la onda viaja más lenta. Al cambiar la velocidad de la onda, cambia la dirección de propagación. A este fenómeno se denomina refracción. Entonces, ahí lo que quieren simular es este fenómeno y al colocar una cierta cantidad de agua con menos profundidad, lo que quieren es que la onda viaje más lenta, al ser el medio distinto de esa forma. Entonces, ya vamos a ver lo que ocurre. Entonces, observen que cuando viene en frente de onda y lo que va a pasar sobre la regleta que está en la profundidad del agua va a cambiar de dirección. Entonces, se dice que la onda se refracta porque se simulan dos medios diferentes en la misma cubeta de agua con diferentes profundidades de esta. Entonces ahí se va a simular la refracción. Aquí vamos a ver difracción. Al ver que la onda rodea, en este caso, el obstáculo que colocaron ahí, ¿cierto? Que en este caso el obstáculo pues es una columna que dejaron ahí. Entonces lo que hace la difracción es rodear el obstáculo, no frenarse por, por el obstáculo, no lo rodea y se sigue propagando aún después del obstáculo. ¿Listo? Aquí vemos lo del principio de Huygens, porque se colocan dos obstáculos, se deja una rendija. Antes del obstáculo hay un frente de onda plano y lo que vamos a ver es que después del obstáculo hay un frente de onda circular, porque un punto de ese frente de onda plano, al traspasar el obstáculo, generó una nueva onda que va a tener la misma velocidad, pero cambia digamos que la forma del frente de onda al cruzar ese obstáculo, que es lo que vamos a ver
ahorita más adelante. Mire, hay una regleta y antes del obstáculo se genera un frente de onda plano y luego un frente de onda circular. Entonces dice, cada punto de un frente de onda se convierte en un nuevo foco emisor puntual, que es obviamente el que se da en la rendija, que se da entre los dos obstáculos, para que luego del obstáculo se genere un frente de onda circular, como podemos ver ahí. Onda plana incidente y onda esférica. Y acá vemos el efecto Doppler. Entonces, el efecto Doppler ¿en qué consiste? Ahí hay un frente de onda en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hacia donde va viajando la onda, la longitud de onda, digamos que es más cercana, ¿cierto? Y la longitud de onda en la parte de donde se está alejando, pues se va separando ¿qué? Ese frente de onda más separado, mientras que para un lado es más junto. Entonces, este efecto Doppler lo podemos percibir cuando escuchamos un carro que viene por una vía y nosotros estamos al borde de esa carretera. Cuando el carro viene, el sonido que nosotros escuchamos es más agudo, porque los frentes de onda se acumulan, ¿cierto? Y los percibe, lo que percibe el oído cuando ve el carro venir hacia nosotros es un sonido con más frecuencia, al estar un frente de onda más seguido, o sea, más seguido, valga la redundancia, a continuación del siguiente. Mientras que cuando el carro se está alejando, eh, el sonido es más grave, porque las ondas o el frente de onda está más separado. Entonces eso hace el sonido más grave y hace que la percepción del sonido para nosotros sea diferente. Entonces, así es como se representa ese fenómeno acá. Disminuye la frecuencia, aumenta la frecuencia. Entonces, este es un fenómeno que se capta con la fuente en movimiento. En este caso, la fuente emisora la fuente emisora del sonido está en movimiento. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos acá un ejemplo, un primer ejemplo, que dice que una cuerda de piano tiene una masa de 12 gramos y una longitud de 1,5 metros. Determinar la longitud de onda y la velocidad de propagación de la primera armónica. En la parte B, la tensión que deberá tener la cuerda si debe vibrar a una frecuencia fundamental de 131 Hz. Y C, las frecuencias de las 4 primeras armónicas. Entonces acá cuando se habla de armónicas, una armónica es una frecuencia de vibración. Entonces, y los que saben algo de música, saben que digamos que las armónicas son como tonos, digamos en una guitarra. Cuando usted está en mi, usted le oprime algún traste o la cuerda sola trae mi, pero al correr de traste, pues cambia un tono o medio tono, dependiendo de una nota a la otra que se vaya a pasar. Pero en este caso, de un traste al otro vamos a hablar de una armónica, porque va a generar que tenga más tensión o menos tensión la cuerda, y eso hace que la cuerda vibre a una diferente frecuencia. ¿Listo?
Entonces vamos a resolver este ejemplo. Dice que hay que hallar la longitud de onda y la velocidad de propagación de la primera armónica. ¿Qué se da? Esa primera armónica se da con esta frecuencia que dan en la parte B. O sea, hay que ya utilizar la información que dan en esa parte B. Entonces, la longitud de onda de la fundamental, o sea, de esa primera frecuencia, está dada por la expresión lambda, que es longitud de onda, es igual a 2L sobre N. L es la longitud de la cuerda, que la dan en el enunciado. Esa longitud de la cuerda es 1,5 metros. Y N, como está hablando de la primera armónica o de la frecuencia fundamental, que es lo mismo, entonces N es 1. ¿Listo? Que es lo mismo que frecuencia fundamental. En este caso es 1. Entonces vamos a reemplazar. Lambda es igual a 2, ese 2 viene de la ecuación, o sea que hay que seguir repitiendo ese 2, no lo sacamos de ningún lado, sino viene de la misma ecuación. L es la longitud de la cuerda y N es 1, porque es la primera armónica, en este caso. Y entonces acá sería 2 por 1.5 me da 3, y 3 dividido 1 me da el mismo 3. Hasta ahí hemos resuelto la primera incógnita, que es la longitud de onda. Ahora necesitamos hallar la velocidad de propagación de esa primera armónica. La velocidad de propagación es V igual a longitud de onda por frecuencia. Yo tengo la longitud de onda que la acabé de hallar acá, en la parte anterior, 3 centímetros, y la frecuencia que dijimos que la obteníamos de la parte B, 131 Hz. Entonces, la longitud de onda 3, ese 131 Hz es segundos a la menos 1, y multiplicamos 3 por 131 y me da 393. Este segundos a la menos 1 pasa al denominador y ya me queda como segundos, queda metros sobre segundos, esa velocidad para esa primera armónica de la cuerda. ¿Listo? Y vamos para la parte B. Bueno, acá pues redactan la respuesta, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la fundamental o primera armónica son 3 metros y 393 metros sobre segundos respectivamente. En la parte B dice la tensión que deberá tener la cuerda si debe vibrar a una frecuencia fundamental de 131 Hz. Entonces, para calcular la tensión en una cuerda tenemos una ecuación que debemos usar. Fuerza de tensión es masa sobre longitud igual por la velocidad al cuadrado. Aquí tenemos una masa, pero resulta que esa masa está en gramos, ¿cierto? Entonces, para pasarla a kilogramos, nosotros sabemos esta equivalencia. 1 kilogramo son 1000 gramos. Y entonces acá, con este factor de conversión, simplificamos gramos con gramos y nos quedaría 12 por 1, 12, 12 dividido 1000, eso me da 0,012, porque es desde acá correr 3 lugares, 1, 2, 3, listo. Y entonces 0,012 es lo mismo que 12 gramos, listo. Y esto es lo que vamos a reemplazar en la parte de donde tenemos la masa en esa ecuación. Entonces miremos ahí cómo hicieron los reemplazos. Masa es 0,012 kilogramos, la longitud de la cuerda 1,5 y la velocidad de esa primera armónica que la calculamos en la parte A, que nos dio 393 metros sobre segundos, y toda esa velocidad al cuadrado. Entonces acá en la calculadora nosotros haríamos 0.012 por 393 al cuadrado, y eso dividido en 1.5, porque está en el denominador, entonces
se divide con ese valor. Y eso me da 1235,59. Y entonces, ¿por qué me da newtons? Porque aquí en esta primera parte yo tengo kilogramo sobre metro. En esta parte de acá yo tengo metro sobre segundo, pero eso está al cuadrado, entonces eso me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces ahí yo debo simplificar, entonces simplico un metro de acá con un metro de acá, y ya las unidades me quedaría kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado ya es el newton, que es la unidad que me queda aquí. ¿Listo? Entonces, pues la tensión de la cuerda debe ser de 1235,6 newton. ¿Listo? Llegó Charris hasta ahora. Ahora vamos a hacer la parte C. La parte C dice las frecuencias de las 4 primeras armónicas. Entonces, las frecuencias de las 4 primeras armónicas son, para la primera armónica, pues es la frecuencia que ya nos dieron en el enunciado, que es 131 Hz. Para la segunda armónica, pues se usa la ecuación F igual a N por V, que es velocidad. N es el número de armónica. V es la velocidad de propagación de la velocidad en la cuerda. 2 sobre L. 2 ya es una constante y L es la longitud de la cuerda. Entonces, reemplazamos N por 2, porque es la segunda armónica, la velocidad que ya la conocíamos, 2, que es una constante en la ecuación, y N, que es la longitud de la cuerda. Entonces acá nos queda multiplicar 2 por 393, eso me da 786, y 2 por 1.5 me da 3. Entonces aquí, como los metros están acá en el numerador y acá en el numerador, pues se simplifican y este segundos queda en el denominador, queda para subir al denominador, perdón, al numerador, queda como segundos a la menos 1, y ese segundos a la menos 1 es hertz. Entonces, para que me diera este 262, pues ustedes ya saben que deben dividir 786 dividido 3. ¿Listo? 786 dividido 3, y me da ese valor. Eso es para la segunda armónica. Para la tercera armónica es lo mismo, nada más que ese n va a cambiar por 3. Entonces acá, al n cambiar por 3, pues cambia el valor de 3 por 393. Y eso me da 1179. Eso se divide en 3 y ya me da 393. Para la cuarta armónica, pues será lo mismo. Cambia el n por 4. Y entonces en la multiplicación en la parte superior, pues me da 4 por 393. Y ya eso me da 1572, y la división sobre 3 me da 524. Entonces aquí he de repetir la ecuación 3 veces, sabiendo que como n es el número de armónica, pues va a cambiar de acuerdo al número de armónica que se vaya a hallar. Entonces ya, como les expliqué, estas armónicas simplemente son tonos al cambiar la tensión en la cuerda, si hacemos la similitud con una cuerda de guitarra. ¿Listo? Aquí en el ejemplo 2 tenemos una onda longitudinal cuya longitud de onda, que es lo que me significa lambda, es 3,8 centímetros. Se propaga en razón de 59 centímetros en 12 segundos. ¿Cuánto vale el periodo y cuánto vale la frecuencia? Aquí en estos ejemplos, en el periodo pasado, en el trimestre pasado, tuvimos inconvenientes porque ya habíamos resuelto ejemplos de este tipo. Nosotros sabemos que la velocidad en la cuerda, la velocidad de propagación de la onda en la cuerda es constante. Entonces yo puedo utilizar una ecuación del movimiento
uniforme, diciendo que velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Listo? Porque tenemos la distancia que recorre y el tiempo que emplea en recorrer esa distancia. La onda recorre 54 centímetros en 12 segundos. En 12 segundos. Entonces, sabiendo esos dos datos de distancia y tiempo, podemos hallar la velocidad. Entonces, 54 dividido 12, eso me da 4,5. Aquí me da 4,5 centímetros sobre segundo. Habría podido pasar estos centímetros a metros y me habría dado la velocidad en metros sobre segundos. Pero ya eso es si ustedes quieren. La cuestión es que si todo lo pasan a metros, pues pasarlo todo a metros. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta velocidad? Que recorre en un segundo 4,5 centímetros. ¿Listo? Ya con esa velocidad yo puedo utilizar esta ecuación. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, que ya se ha usado esta ecuación. De aquí yo puedo hallar la frecuencia. Entonces, de aquí yo sé que como quiero despejar frecuencia, puedo pasar esa lambda de multiplicar a dividir. Me quedaría aquí debajo de la velocidad. Entonces, frecuencia es velocidad sobre longitud de onda. Y entonces aquí la velocidad la reemplazo 4,5 centímetros sobre segundo sobre, que vayan reemplazando ahí, van reemplazando ahí. Entonces la longitud de onda, como vimos en el enunciado, es 3,8 centímetros. Entonces acá vea que yo dejé todo en centímetros porque sé que aquí pues voy a poder simplificar eso. Se van centímetros con centímetros. Y entonces este centímetros queda en el denominador. Este segundos, perdón, queda en el denominador. Entonces, aquí sería 4,5 dividido 3,8 y eso me da 1,18. Entonces, acá viene otra observación. Como mínimo debemos usar dos cifras decimales, pues porque para eso estamos usando la calculadora. Este 1,18 no lo podemos aproximar a 1 y ya. Acá las unidades son pequeñas, pero cuando son unidades muy grandes, una aproximación así nos puede hacer caer un puente, ¿cierto? Nos puede hacer fallar una estructura, nos puede afectar un paciente. En el caso de un cálculo mal hecho, por ejemplo, para una dosis en una anestesia, puede matar a un paciente. Entonces, más adelante, cuando ustedes estén en un campo profesional, pues deben tener en cuenta todas las décimas que sean posibles para hacer el cálculo lo más preciso posible. ¿Listo? Entonces, este segundos está en el denominador. Entonces, al pasar al numerador, queda como segundos a la menos 1. ¿Listo? Y ese segundos a la menos 1 es hertz. Hertz, que es la unidad más común de frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que hace la frecuencia, lo que quiere decir es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Eso quiere decir que da 1,18 oscilaciones por segundo, cada segundo. ¿Listo? O sea, da un poquito, una oscilación y un poquito más cada segundo. Ya con la frecuencia, pues podemos resolver la primera pregunta, que es el periodo. Periodo es 1 sobre frecuencia y sería 1 sobre 1,18 segundos a la menos 1. Y entonces 1 dividido 1,18
me da 0,847. Entonces, como da 0,84 y enseguida del 4 sigue un 7, el 4 es menor que 5 y la cifra que sigue es mayor que 5, pues se aproxima el 4 a 5, ¿cierto? Y el segundos que está en el denominador pasa al numerador como segundos. ¿Listo? Y entonces eso quiere decir, el periodo es el tiempo de una oscilación, entonces quiere decir que realiza una oscilación en 0,85 segundos. ¿Listo? Ya lo que nos queda aquí después es redactar la, la respuesta, ¿cierto? Entonces, periodo de 0,85 segundos y una frecuencia de 1,18. Esa sería, pues, pues, y las, esperar si alguien, fue que alguien llegó a clase. Parece que ya las. Bueno, entonces, la ecuación, las ecuaciones. Bueno, eh, entonces el ejemplo 3 dice que un frente de onda se propaga por la superficie de un estanque con un periodo de 4,2 segundos. Entonces, un dato que tenemos es periodo 4,2 segundos. La velocidad es 14 metros sobre segundo. Y nos preguntan cuál es el valor de la longitud de onda correspondiente. O sea, la pregunta es lambda. ¿Cuál es la longitud de onda correspondiente? Algunos acá usaron una ecuación que yo no la había explicado, pero es posible utilizarla. Es esta. Yo les he explicado esta. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Pero yo les he explicado qué frecuencia es 1/periodo, ¿cierto? O sea que yo puedo reemplazar esta F de frecuencia, yo la puedo reemplazar acá. Esta F, yo en vez de F puedo colocar 1/periodo, ¿cierto? Entonces la ecuación me quedaría así. La ecuación me quedaría así. Velocidad es lambda sobre periodo. Porque este 1 por lambda, pues es el mismo lambda. Y colocamos en el denominador periodo. Entonces ahí lo que estoy haciendo es reemplazar F por 1/t. 1/t, pero entonces 1/t, pero 1 por lambda es lambda, y en el denominador dejamos t, que nos representa periodo, ¿cierto? Entonces lo que hice fue sustituir frecuencia, puedo reemplazar o puedo despejar
para hallar el valor de la incógnita. Entonces, como necesito despejar lambda, paso ese periodo que está dividiendo a multiplicar acá al otro lado de la igualdad. Entonces me quedaría que lambda por periodo. Es un por, quedó mal hecho. Entonces, ese lambda es velocidad por periodo. Entonces, reemplazamos acá. Entonces, velocidad, según el enunciado, es 14 metros sobre segundo. Por el periodo es 4,2 segundos. Aquí se simplifica segundo sobre segundo al estar en el numerador y en el denominador. Entonces, la longitud de onda va a ser 14 por 4,2 y eso me da 58,8 metros. Entonces, esa sería la longitud de onda. Entonces ya nosotros en la respuesta redactaríamos la longitud de onda que se propaga sobre la superficie de un estanque es de 58,8 metros. Y esas serían las operaciones. Entonces, des en cuenta que yo siempre parto de las ecuaciones. Es obligatorio escribir las ecuaciones porque así mismo yo les puedo calificar y puedo saber si lo que están haciendo está bien o está mal. Entonces, siempre usen las ecuaciones. Es obligatorio hacer eso para saber de qué están partiendo. Porque como ya les dije, pues las ecuaciones nos representan una generalización de lo que ya se sabe de física y es lo que ustedes están usando para poder resolver los ejercicios. Esas generalizaciones que ya se han generado a partir de la teoría. Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a ese taller 2.2? Yo tengo una pregunta. Dime, ¿cuál es? Profe, pues no es directamente del taller, pero es para saber si usted sigue subiendo los videos a YouTube. Videos del año pasado también. ¿Listo? Profe, es que se me cortó la llamada. No hay más ¿Puede preguntas. repetir? Entonces, ya les muestro el canal. El canal se llama Erlington Huertas. Entonces, incluso ahí se pueden inscribir. Entonces, ustedes entran a YouTube, colocan ahí Erlington Huertas. Entonces ahí incluso se pueden inscribir, pueden ahí, hay una parte que ustedes pueden activar una campanita para que sepan cuando se sube un nuevo video. Pues ahí pues pueden darle like, compartir y no sé, pues tal vez en sus redes sociales pueden compartir los videos, digamos, con sus compañeros para que pues se enteren que ahí pueden consultar lo que, de pronto lo que no, cuando no hayan podido asistir. ¿Listo? Entonces no sería más. Gracias por su atención.